Amén, familia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a predicar en esta mañana y a tener de parte del Señor esa palabra que siempre nos llena. Le hemos dado por título a la prédica de hoy, Pedro y sus tres enramadas. Y si quisiéramos cambiar el título, pudiéramos decir Pedro y sus embarradas. Pero se llama así, Pedro y sus tres enramadas. Y está basado en el libro de Marcos. Vamos a tener varias citas, 2 puntos en esta mañana. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Y yo quiero que usted me acompañe. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Y espero que usted esté bien atento en esta mañana y se esté siendo propicio a lo que es su bendita palabra, ministrada por su Santo Espíritu. ¿Lo tienen conmigo, iglesia? Entonces, para que se nos quite el frío de las manos y de los pies, vamos a leer con fuerza a la voz de 3. 1, 2 y 3. 6 días después, Jesús, no los escucho. ¿Ustedes sí están aquí? Bueno, entonces los necesito escuchar. 1, 2 y 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos ¿cuántas? ¿Cuántas? 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Repita con eso, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Elías, sino a Moisés, sino solo a Jesús. Definitivamente hay momentos que nos marcan en la vida. Hay circunstancias muy difíciles por las que hemos pasado, pero también hay momentos muy alegres que nos marcan el corazón. Ambas circunstancias, las buenas o las malas, por momentos, como están registradas en el pasado, vienen mucho a nuestro corazón. Yo soy una persona que por momentos vienen esos tristes recuerdos, pero Dios me ha dado la autoridad a mí y se la ha dado a usted de tomar esos recuerdos, y cuando se quieren volver ponzoñosos en el corazón y quieren tomar más de 10 segundos como de deleite y de tormento en el corazón, entonces yo los tomo y le digo: Señor, yo te he creído, esto quedó sepultado, esto quedó atrás, y sigo en victoria en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Pero también me gusta deleitarme en los momentos buenos, porque son momentos que nos marcan para toda la vida. Mientras que estemos aquí, vamos a tener esos registros en nuestro corazón, cuando salimos a vacaciones, cuando cenamos en familia, cuando nos reunimos y compartimos. Son momentos que nos traen alegría. Pues bien, Pedro tuvo un momento muy especial en esta transfiguración, tanto así que en 2 de Pedro capítulo 1, él hace memoria de esta transfiguración y él dice: hombre, este momento, este escenario a mí me marcó por completo. Parece ser que Pedro y sus acompañantes necesitaban ver esa gloria, la gloria de Jesús hecha realidad, una gloria por adelantado, y así es el Señor. Dios muestra su gloria y hay veces nos la muestra por adelantado. Estamos esperando la respuesta a una oración y el Señor antes de tiempo
viene y se adelanta y muestra su gloria por adelantado. Ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa economía empiezan a estabilizarse. ¿Por qué? Porque Dios le gusta mostrar su gloria también por adelantado. A Él no le gusta hacernos sufrir, a Él le gusta bendecirnos, prosperarnos y llevarnos de victoria en victoria. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero esta transfiguración trae enseñanzas muy lindas. Muchas enseñanzas le trajo a la vida de Pedro. Muchos tópicos vinieron sobre su corazón. Ese Pedro rebelde, ese Pedro dudoso, ese Pedro osado, ese Pedro atrevido. Le trajeron muchas enseñanzas en esta transfiguración. La primera enseñanza que le trajo es: Pedro, primero la cruz y luego la corona. Pedro, primero la cruz y luego la corona. ¿Será que Dios es masoquista o le gusta el masoquismo? ¿Será que a Cristo le gusta vernos sufrir? De ninguna manera. Yo estoy convencido, mis hermanos, que primero esa cruz nos forma y aparte de formarnos, nos liberta. Y esto es algo maravilloso. ¿Cuántos no éramos esclavos del pecado? Oiga, de una forma tremenda. Yo recuerdo las cadenas que me ataban. No eran cadenitas, eran cadenotas las que me ataban. Pero si esa cruz trajo libertad, y primero fue la cruz y luego la corona, gloria a Dios por esa cruz. Porque esa cruz liberta, esa cruz trae liberación de parte del Señor. En los versículos del capítulo 9, versículos del 1 al 3, que se los quiero repetir, dice así: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer, ¿qué? Tan blancos. Escuche, hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice que ningún lavador de la tierra, raquete, cloros, límpido, lo que sea, puede hacer que sus vestidos sean más blancos que lo que Cristo puede hacer con su sangre preciosa. Es esto maravilloso. Sus pecados son borrados. Usted es perdonado. Y no se trata de que medio o más o menos. Se trata de que sus pecados, su vida es lavada con la sangre del Cordero de Dios. El mejor detergente, la mejor solución para limpiar pecados es Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero cuando usted se detiene en el capítulo 9, usted sabe que antes del capítulo 9 está el capítulo 8. Y en el capítulo 8 la Biblia nos dice que Jesús le recuerda a Pedro de que es necesario que él sufra. Le recuerda que es necesario que él vaya a Jerusalén y que padezca mucho por nuestros pecados. Pero aparte de recordarle a sus discípulos todo eso, les está diciendo que su liderazgo no es un liderazgo militar que viene a libertarlos de la opresión romana, sino que su liderazgo viene a salvarlos, a transformarlos y a darles una nueva vida. Y luego, en el capítulo 9, viene la transfiguración. Prácticamente Jesús le está diciendo a Pedro, a Jacobo y a Juan, les está diciendo: primero es necesario que yo sufra, pero después de que yo sufra viene la corona, viene la bendición. Hermanos, problemas vendrán, situaciones difíciles vendrán, pero luego viene la corona.
viene la solución de parte del Señor. Y cuando Dios decide bendecir, bendice con toda bendición de lo alto y trae alegría a nuestro corazón. Las palabras "voy a morir" retumbaban en el corazón de Pedro. Mi maestro va a morir, mi maestro va a partir. Esto no puede ser, va a sufrir en manos de los sacerdotes. Pero Jesús le estaba diciendo esas palabras para que entendiera de que iba a haber un sufrimiento, pero que también venía una resurrección, una corona de vida. Bendito sea Dios. Pedro, me parece escuchar a Jesús: el hecho de que yo vaya a morir en esa transfiguración no quiere decir que yo no sea Dios. Y no quiere decir que yo no sea el Hijo de Dios. Pedro, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún problema que diga que yo no pueda con él, que diga o que me anule diciendo de que yo no soy el Hijo de Dios, o que yo no tengo poder, o que no soy capaz. Por eso me muestro en esta transfiguración con poder, con gloria, en todo mi esplendor. Recordemos que Jesús se ocultaba, o en varias ocasiones ocultaba su divinidad, ocultaba su poder. Él se metía entre la muchedumbre porque él todavía no quería revelar su nombre. Pero tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y les dijo: miren mi gloria por adelantado. Les hablé de mi muerte, pero con mi gloria les estoy diciendo: viene mi resurrección. Amén. Hermanos, esto es algo importante, porque parece ser que hay veces nos retumban malas noticias. Viene la economía, viene un nuevo presidente, quién sabe qué va a pasar. Y es bueno que estemos a la expectativa. Lo que no es bueno es que eso nos suma en el temor. Lo que no es bueno es que eso nos controle. Porque le voy a decir con toda categoría: no hay un líder en este mundo más grande que Jesucristo. No hay un líder en este mundo más grande que Dios. No lo hay. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios, y a todo lo que Dios quiere lo inclina. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo oremos por nuestras autoridades. Pero parece ser que nos retumban las malas noticias, y las malas noticias van tomando ventaja, y las malas noticias van tomando fuerza, y nos van controlando, y nos vamos preparando sin saber, y olvidamos la transfiguración. Yo soy todopoderoso, yo soy el rey, yo soy hijo de Dios. ¿Sabe, familia, que pensando en este punto, el 24 que les mandé ese pequeño video, el pastor suda en invierno y le da frío en verano? Pensando en este punto, el 24 que les mandé ese anuncio, ese videíto de saludo, recordé esa porción bíblica. He aquí, os doy buenas nuevas. Se aparecieron los ángeles. Y parece ser que esas buenas nuevas se convierten en una costumbre en nuestros corazones, porque recordamos esas buenas nuevas un 24, recordamos esas buenas nuevas un 25, pero cuando yo abrí esa porción, en mi corazón vino este pensamiento: todos los días hay buenas noticias para los cristianos. Todos los días hay buenas noticias para los cristianos. Mira lo que dice la Biblia. Yo no traje esa cita bíblica. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Y la Biblia replica y replica. Y dice la Biblia, y llamará su nombre Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Y la Biblia vuelve a replicar. Y viene una promesa de Isaías que dice, y llamará su nombre Príncipe de Paz. ¡Wow! No es una buena noticia todos los días para nosotros. Pero hay veces nos sumimos en las malas noticias. En vez de tomar la porción y decir, no, hoy hay buenas noticias. Hoy me gozaré y me alegraré. Hoy no habrá un enemigo más grande que yo. Hoy no habrá arma forjada que pueda contra mí. Porque el Dios de los cielos ha decidido bendecirme. Pedro, ninguna circunstancia que yo viva, mi muerte, o que tú vivas podrá quitarme lo que yo soy. Nunca olvides quién soy yo. Pero Pedro, primero la cruz y luego la corona. ¿Sabe que meditando en este punto pensaba en el lote de la iglesia? Y a uno le dan ganas de llorar y uno dice, Señor, Señor. Primero la cruz y luego la corona. Porque esta hora que nos ha tocado, y usted en esa sillita azulita, que usted se puede hacer así, mire, usted se puede ver tanto en esa silla, que no se le sale la espalda de la dimensión que tiene esa silla. ¿Usted no le parece eso, que eso es una bendición? Familia, familia. Y yo pienso en eso y digo, Señor, ¿cuándo? Y el Señor me decía, primero la cruz y después la corona. Esto no puede ser tan simple como parece. ¿Qué pastor? ¿Qué cuánto hay? Y es que no aparece. Y es que están muy costosos. Y es que ¿qué sucede? Y es que este se quita. Y aquel hay que hacerle pozo séptico. Y aquel hay que hacer entrada por allí. Y no nos alcanza el dinero. ¿Será que Dios es ajeno a todo esto? De ninguna manera. Dios nos está diciendo, primero la cruz, porque en esa cruz vamos a llevar al hombro a aquellos que no quieren llevar la cruz. Dios nos está diciendo, primero la cruz, porque vamos a llevar a aquellos en nuestra cruz, aquellos que no creyeron y se hicieron a un ladito. Pero le voy a decir una cosa. Los que perseveremos hasta el final, escúchelo, va a haber gente que va a ver la gloria. Pero los que lleguemos hasta el final, viviremos en su gloria. Familia, esto es algo espectacular. Hermanos, no deje de creerle al Señor. No sea como Felipe, que Felipe llegó, Señor, mira esa multitud, 200 denarios no alcanzan. La verdad, nosotros no nos alcanza lo que tenemos para lo que queremos, ni aparece con lo que tenemos lo que necesitamos. No fueron las palabras de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? A Felipe, sí. Felipe. Y entonces, ¿sabe qué, Felipe? Dígale a la gente que se recueste ahí en la yerbita. ¿Usted no le parece un mensaje lindo? ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Siéntense y véanme multiplicar los panes y los peces. Siéntense. Para el que cree, todo le es posible. Hermano, le invito a seguir creyéndole al Señor. La Biblia nos dice que una vez Dios le dijo a Moisés, Moisés, a tierra de Canaán hay que salir. Y la Biblia no registra en ningún lado que no hayan llegado. Llegaron a tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó en el lapso
de lo que Dios le dijo a Moisés y antes de llegar a la tierra de Canaán. Pelearon, les dio hambre, les dio sed, hubieron algunos que se quejaron. No, ese frío tan berraco allá. No, mi carrito lo lavé ayer para meterlo ahí. Mire cómo le quedan los aros al carro. ¿Cómo? Algunos se quejaron y dice la Biblia que los que se quejaron no les permitió Dios entrar a la tierra prometida. Se quedaron atrás. Familia, gócese y alégrese. Gócese. Si algo es lógico, claro, contundente, irrefutable, es que Dios está con nosotros. Pedro, primero la humillación y luego la gloria. Es algo que no podemos olvidar. Pedro, primero mi sacrificio y luego viene mi glorificación. En esa transfiguración, Dios le estaba enseñando eso a Pedro. Tal vez hay gente que no quiere pagar un precio hasta que no vea una gloria. Pero es que no se ve nada. ¿Ustedes no se acuerdan de la historia de Elías y el agua? No llovía. Y mandaba a Elías a su siervo, vaya y mire. Y se devolvía corriendo. No veo nada. Y Elías le dijo, vaya y vuelva y mire. No veo nada. Y se devolvía corriendo. Elías le dijo, vaya y mire, hermano, usted tiene que estar ciego. Ah, sí. Veo como una pequeña nube que se acerca hacia, creo, como una mano, ¿cierto? Como la figura de una mano. Uy, Dios mío, eso tuvo que haber sido increíble. Y lo que venía era agua sobre agua. Bendición sobre bendición. Segundo punto. ¿Qué pudo haber aprendido Pedro? Primero, le enseñó, Pedro, primero es la cruz antes que la gloria. Y lo segundo que le pudo haber enseñado, entre muchas otras cosas, Pedro, a veces nuestras palabras revelan a quienes escuchamos. Y yo quiero que usted me acompañe. ¿Cómo era el título del segundo? Pedro, a veces nuestras palabras revelan a quienes nosotros escuchamos. Pedro, no todo lo que decimos, aunque suene espiritual, es bueno o suena bien. Escúchelo. Aquí vamos a encontrar que Pedro tenía una falla en el carácter tremendo. Si usted leyó bien Lucas capítulo 9, Marcos 9, perdón, dice que Pedro no sabía ni qué decir. ¿Sabe por qué? Hermanos, hay momentos en que no se debe de decir nada. Hay momentos en que la embarramos cuando hablamos de más. Hay momentos en que no hay palabras para expresarnos. Y cuando nos expresamos, tal vez nos falta humildad. Tal vez estamos revelando orgullo y vanidad en el corazón. Y yo creo que este era un problema de Pedro. Pero tan lindo Dios, tan lindo Jesús. Pedro, aunque sé que eres un hombre imperfecto, te voy a mostrar mi gloria. Esto es algo tremendo. Escúchelo bien. Pedro, no todo lo que decimos, aunque suene espiritual, es bueno o suena bien. Hay cosas espirituales que se dicen y aunque suenan bien, rechinan. ¿Por qué? Porque salen de un corazón necio, orgulloso y un corazón que quiere sobresalir. No se quiere quedar atrás. De nuevo Marcos capítulo 9, versículos del 4 al 8. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y les apareció. No los veo concentrados, hijos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, y aquí viene algo tremendo. Dale cuidado. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos ¿cuántas? 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino que, bueno, aquí algo tremendo. Le voy a decir una cosa que usted debe recordarlo. A usted lo va a abandonar todo mundo. Pero cuando usted abra sus ojos, ¿sabe quién va a tener a su lado? A Jesús, el príncipe de paz. Se fue la nube, y tal vez esa nube implica la gloria que hay veces tenemos. Hay dinero para este, ese es mi amigo. Hay dinero para aquello, hay fama, ese es mi amigo. Nos llegó Pepe, ábrale la puerta, póngale la carpeta roja. Pero cuando esa nube de prosperidad se va, ¿sabe qué? Queda el que tal vez un día ignoramos: Jesús. Jesús, no se le olvide que el único que tiene a su lado es Jesús. Por eso yo a veces no entiendo la gente. La gente a veces se queja y dice: pero es que el pastor no vino, pero vino Jesús. ¿Usted qué espera de los hombres? Usted no espere sino de Jesús. Y esto es una de las cosas que Jesús le quiso enseñar a Pedro. Porque Pedro se las picó de espiritual. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dijo: Moisés, Jesús, Moisés, Elías. Y Pedro dijo: no, yo no me puedo perder esta revelación. Yo me voy a poner al mismo plano de esos tres poderosos que hay allí. Jesús, hagamos tres enramadas. ¿Sabe que yo había leído esta palabra y a mí me chillaba en la mente tres enramadas? ¿Pero para qué? ¿Un aguacero te tumba esa enramada? ¿Un temblor te tumba esa enramada? No, ¿sabe qué mensaje quería transmitir Pedro? El de ser un ser hiper mega espiritual. Me voy a poner al mismo plano de Jesús. No, esto le va a encantar al maestro. No, esto le va a fascinar, que yo haga tres enramadas para Jesús, para Moisés, para Elías. No, me va... Pedro, qué revelación. Qué protagonismo, Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay momentos en los que no debemos de hablar. Y en ese momento Pedro no tenía que hablar. Esa expresión, hagamos tres enramadas, nos dice el texto que Pedro no sabía lo que decía. Y hay veces no nos pasa así. Hay veces hablamos por hablar. Hay veces decimos por decir. Hay veces nos queremos poner en el plano de los demás cuando los demás tienen revelación. Y yo digo: ay, yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo. Viene una gloria de Dios, viene una ratificación de Dios a alguien, una respuesta. Pastor, a mí ya Dios me lo había mostrado. Pastor, yo tenía ese mismo sentir. Pastor, ¿cómo? Hay momentos en que no se debe de decir. Pastor, entonces evitamos esas figuras. Cuando esa figura es repetitiva, usted lo que está buscando es creerse importante más que los demás y no quiere perderse de nada. ¿Usted está aquí? Pedro no sabía qué decir. Maestro, hagamos tres enramadas. Jesús, ¿qué tal la idea? Maestro, ¿qué tal la idea? Hagamos tres memoriales aquí, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pedro decía: estoy diciendo algo bueno, estoy conectado con esta revelación. Me imagino la cara de Jacob y Juan. Pedro otra vez metiendo los guayos. Cristo, tú estás revelándote en tu gloria. Yo te estoy entendiendo. Estos dos no te entienden. Yo te voy a hacer tres enramadas.
¿Y sabe quién lo corrige? Lo corrige Dios. Cuando Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Usted sabe qué esperaba Pedro que dijera esa voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Y tú, Pedro, qué enramadas, Pedro. Van a quedar ahí por siempre y tu nombre va a quedar allí. Cuando Pedro escuchó esa voz de que su nombre quedó por fuera porque no era el protagonismo, Pedro se derritió. Nada más y nada menos que Dios lo reprendió. Pedro, hermanos, hay veces no nos pasa así. Hay veces no confundimos términos espirituales para creernos como con autoridad, porque queremos lucir más espirituales que los demás. No nos queremos quedar hay veces atrás. Y Pedro tenía ese problema. Él no se quería quedar atrás. Él quería colocar en el mismo plano a Jesús, a Moisés y a Elías, y se quería colocar él. Pedro pensaba que Jesús iba a decir, bienaventurado tú, Pedro, por lo que acabas de hacer. Pero, ¿cómo hubiera querido Pedro que dijera esa voz? Pedro quería que lo alabaran en ese momento. Ahora mire lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 1. Proverbios 26, 1. Se lo voy a repetir porque me gusta que lo busque. Proverbios 26, 1. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio que la honra. Esa voz no le va a dar honra a ese necio Pedro. Mire lo que dice el capítulo 25 de Proverbios, un capítulo anterior, versículo 27, léalo conmigo. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando usted busca su propia gloria, usted cree que la tiene, pero no, lo que está buscando es vergüenza. Lo que está buscando es que las personas lo eviten. Que la persona no quiera tener con usted una relación espiritual, porque usted siempre se quiere poner por encima. ¿Qué decía la voz? Este es mi hijo amado, a él oí. Pedro, esa voz le estaba diciendo, Pedro, te equivocaste. Te equivocaste. Dios quería enseñarle varias cosas a Pedro. Escucha aquí. Lo primero, dentro de todo lo que hemos visto, que quería enseñarle es, Pedro, el amor no es jactancioso. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor no se jacta. ¿Usted ha escuchado esa frase? Porque mire, Primera de Corintios 13 la conocemos de pie a cabeza. Esa se la recitamos a los esposos, que son esos esposos malagradecidos, a esas esposas que son ásperas. Y uno se para y le dice, amor, el amor todo lo puede. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es contencioso. El amor no se envanece. El amor no se jacta. ¿Usted las ha investigado? Jesús le quería decir a Pedro, Pedro, deja de jactarte. Vives a toda hora jactándote porque te crees, porque quieres ser el mejor, porque hay orgullo en tu corazón. Primera de Corintios 13, 4, mire lo que dice. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece.
¿En qué forma? Escúcheme, le voy a hacer una pregunta. Escúcheme. ¿En qué forma los cristianos tratan de jactarse? Déjeme decirle algo especial. Detrás de la jactancia está Satanás. Porque Satanás es un orgulloso. Y detrás de la jactancia está su debilidad en su carácter. Porque Satanás quiere que seamos egoístas y que nos tengamos a nosotros mismos como más importantes en el reino. Como por ejemplo, miren cuánto he hecho por el Señor. Miren cuánto he dado por la iglesia. Yo soy tan bueno. Yo soy tan inteligente que soy el don de Dios para esta iglesia. Pero déjeme decirle algo. Esa es la parte dura del que se jacta. Uno sabe, este se está jactando, pero usted sabe que hay una forma sutil de ser jactancioso. Escúchelo, ¿sabía usted que hay una forma sutil de ser jactancioso? Hay veces tratamos de encontrar formas más suaves y más sutiles para jactarnos, para decirle a los demás cuán importantes somos. Ejemplo, los títulos: reverendo, reverendísimo, presidente, pastor, ministro de alabanza, profeta, apóstol. Escúchelo bien. ¿Sabía usted que la palabra ministro significa servidor? Quiere decir que hay muchos ministros y pocos servidores. A veces convertimos las palabras que deben de reflejar humildad en títulos pomposos. Otra forma de jactarse es hablar en forma excesiva acerca de nuestros logros y de nuestros éxitos. ¿Qué tal esta? Una forma sutil. La hermana Pepita no vino a la iglesia y por allá se escuchó una voz espectacular. Yo sé por qué no vino. Yo la visité, no tenía comida y yo se la llevé. El amor no es jactancioso. Jesús dijo en Mateo capítulo 3, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Usted está aquí? Amén. Hermanos, todos estamos aprendiendo. No nos jactemos acerca de nuestras buenas obras. No lo hagamos para ser vistas por los hombres. El amor no es jactancioso. Si afirmamos ser cristianos, seamos como Cristo. La persona que se jacta no es humilde. No es humilde. ¿Sabe que a nosotros nos dicen que el mayor ejemplo de humildad es Jesús? Y eso es cierto. Pero usted, yo no sé, usted me puede refutar o podemos entre todos escudriñar la Biblia. Pero usted ha estudiado los atributos de Dios. Mencionemos varios atributos de Dios. A ver, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es poderoso. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Cierto que sí? Los atributos de Dios, yo no he podido encontrar en la Biblia que diga, Dios es humilde. La humildad es un atributo. Yo no lo he podido ver, de pronto me voy a la tarea de buscarlo más. Pero sabe que yo me hacía esa pregunta, ¿por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque Él se hizo hombre. No para mostrar su humildad, sino para enseñarnos a ser humildes. Cuando usted ve a Jesús caminando y haciendo lo que hizo, puede decir con toda categoría que Jesús era humilde. ¿Y dónde conocemos la humildad de Jesús? Sencillo, ¿saben qué? En que obedecía lo que su padre le pedía.
Usted quiere conocer una persona humilde, no es la que se pinte menos, no es la que no se ponga oro, no es la que se ponga zapatos rotos, ni faldas todas deshilachadas. No, una persona humilde es aquella que obedece la palabra de Dios, como lo hizo Cristo. Si usted no lo hace, usted no es humilde. Yo no soy humilde. Para finalizar, ¿qué le quería enseñar Jesús a Pedro con la transfiguración? Le quería enseñar que él no podía pensar que ni Moisés y que Elías y que Jesús estaban en el mismo plano. No. Moisés, un gran profeta y un gran siervo del Señor. Fue tan bravo su servicio y tan grande su lealtad que cuando murió, su cuerpo fue peleado por Satanás y por el ángel Gabriel para que ese cuerpo no se quedara como una reliquia de adoración y de abominación y de idolatría para el pueblo israelita. Dios escondió el cuerpo de Moisés. Imagínense qué siervo tan tremendo. Lo tuvo que esconder. Ni hablar de Elías, el profeta de fuego. Fuego desafiante, fuego. Y ese día se aparecieron y Pedro en su mente colocó a Moisés, a Elías, a Jesús en el mismo plano. Y Jesús le está diciendo, no, Pedro, yo no soy igual que Moisés, soy mayor que Moisés. Yo no soy igual que Elías, soy mayor que Elías. Tú no me puedes poner ese plano. ¿Y sabe qué lo corroboró? La voz que salía del cielo, a este oíd. Le estaba diciendo literalmente, más importante que oír a Moisés es oír a Jesús. Más importante que oír a Elías es oír a Jesús. Y sabe, familia, que allí también nosotros nos equivocamos. Porque esa voz nos enseña, ratificándolo, que nosotros debiéramos de escuchar es la voz de Jesús. ¿Usted qué voz escucha? ¿Qué voz está escuchando usted? La voz de Jesús se tiene que volver la voz más importante en nuestra vida. Más importante que la voz de nuestros seres queridos. Mire, papi, yo soy su tío, yo soy su tía, yo cumplo años el domingo y yo estoy haciendo una fiestica. Viene Obama, viene Ronald Reagan, viene Clinton, viene aquí, no nos hemos visto nunca y es necesario que usted venga. No me vaya a fallar. Y es tan duro manejar ese tema. Porque claro, uno dice, no, pues hay que mostrar amor y misericordia, que vean que uno no es tan religioso. ¿Religioso? ¿Religioso? ¿Religioso Jesús? Que dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu pierna derecha te es ocasión de caer, córtatela. ¿Qué dijo Jesús? El que no ama más padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, los cristianos se conocen por sus convicciones bíblicas, porque son inmovibles. Son inmovibles. Qué pena tía, qué pena tío, qué pena mamá, qué pena papá, pero yo le caigo por la tarde porque tengo un Dios que me va a hablar hoy en esta mañana, porque tengo un Dios que me bendice. Hasta allá tiene que llegar el evangelio, familia, o se les olvidó los cristianos primitivos. Se les olvidó que pasaba el César en una carroza levantada por esclavos y soldados con lanzas, y César iba mirando. Y se paraban los cristianos a la derecha y a la izquierda, y era mirando César. ¡Alto! Tú eres cristiano. Si no eres cristiano, arrodíllate en mí, delante de mí, yo soy tu Dios. No, César, yo no tengo otro Dios que el Dios de los cielos. ¿Sabe qué pasaba en ese momento?
No reventaban bombas, no tiraban platillos, no tiraban aleluya. ¿Sabe qué? Lo traspasaban con una lanza. Familia, ¿dónde está nuestro valor? ¿Y dónde están nuestras convicciones bíblicas? Primero es Dios. Y a los demás les enseñamos que fue el Dios que me rescató, que me salvó, que me sacó de la depresión, de la angustia, del temor, que me salvó, me perdonó. Sí, cristianos radicales, que Dios nos ayude a todos. Debemos escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús. Más importante es la voz de Jesús que la voz de nuestros amigos. Y esto es para los jóvenes. Venga, déjese tocar. Si usted me quiere, deme una pruebita de amor. Venga, nada más la rodillita, con la punta de la uña. Joven, ¿qué voz estás escuchando? Porque la voz de Jesús te dice que ese cuerpo no es tuyo y que nadie lo debe de tocar, que lo debe de tocar y lo debe de llenar es Dios, y que después de que te cases lo toca tu esposo, lo toca tu esposa. Pero que nadie, joven, toque tu cuerpo. Siéntete honrada y honrado de llegar a tu matrimonio y decir: nadie tocó mi cuerpo. Y con la virtud del Espíritu Santo te entrego todo lo que Dios me ha dado. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso increíble, familia? Que tengamos familias que trasciendan, que partan esta humanidad. ¿Han visto las noticias de Europa? La filosofía que ha salido en Europa, donde han escrito libros que se llaman Jesús homosexual. ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestro discurso? ¿Dónde está nuestra luz? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Escuchamos la voz de Cristo o la de nuestros amigos? No vayas, vamos a hacer ejercicio. Dios le dijo a Pedro: Pedro, de ahora en adelante, ni a Moisés, por decirlo así, porque tenemos que escuchar toda la palabra del Señor, pero ni a Moisés ni a Elías, a él oíd. ¿Usted está aquí? Tenemos que escuchar la voz de Jesús primero que la voz de nuestros jefes. Usted tiene que trabajar un domingo, o si no, de aquí lo echo. ¿Cómo? Pastor, gano 35 la hora, mi familia me necesita, debo $80,000, me están obligando a trabajar. ¿Cómo? Perdóneme, hermano, usted no me va a ver a mí haciendo eso. Que usted me vea a mí un domingo por la tarde manejando Uber o Lyft, sí me va a ver, pero después de haber pasado por aquí. Pero mi convicción tiene que decirle al mundo: Cristo vive. La Biblia es real, es el libro de vida, de conducta social, de conducta moral. Es la perfección de Dios para los hombres. ¿Dónde lo ve el mundo? En este quinto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pepe. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Oscar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Felipe. ¿Quién se lo va a mostrar? Pero hay gente que muestra más la maldad. ¿Cuántos se irán a condenar? Se empayazan de la maldad, muestran la verdad, la maldad, desafían con la maldad. ¿Serán más poderosos que Dios? ¿Tendrán donde esconderse en el día de la ira? No, hermanos. Pero hay gente que busca el juicio antes que la misericordia, y juicio les vendrá. ¿A quién escuchas? Yo debo escuchar primero a Jesús antes que mis padres, antes que mis hermanos, antes que mi familia. Debo escuchar primero a Jesús antes que mis amigos y antes que mis jefes. Debo de escuchar a Jesús primero que todo lo que está sucediendo en el mundo. Ah, pastor, yo ya sé dónde va a terminar usted. Pandemia, coronavirus,
Por ahí es que nació el hijo del coronavirus. Ah, ¿usted está aquí? Le voy a decir algo y termino con esto. La voz más importante que debo escuchar es la de Jesús, más que mi propia voz. ¿Qué le dice su voz en esta mañana? ¿Sabe a mí qué me decía a las 5:30 que puse el reloj a despertar? Duérmete, niño chiquito. Uy, esa cobija es un demonio escondido. Calientico aquí, papá. Ahora ya estudiando. Pero yo debo escuchar la voz de Jesús antes que mi propia voz. Su voz que le dice, no haga altar familiar. Y por ahí hay muchos que deben altares familiares. ¿Y sabe cuál es la política de este pastor? Que Dios los juzgue. Se les dio río de vida, se les da palabra. Que Dios los juzgue. Porque a toda hora estar como un niño chiquito queda muy berraco. Perdón, editen eso. Queda muy difícil. ¿Qué voz escucha usted? ¿Su propia voz? Se va a engañar. Su propia voz le dice, no vaya, quédese descansando, usted se lo merece, usted ya dio mucho, los demás no dan, lo van a contagiar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Esa voz, oí. Yo les mandé un video a ustedes en el grupo de apoyo. 11 cristianos asesinados en África hace 3 días. Qué tan raro que yo prendo los noticieros de Colombia, no sé si se podrán decir por YouTube. Y las noticias más grandes es, un muerto en la esquina, lo asesinaron, por robarlo. Y son noticias espectaculares. ¿Dónde escuchamos la muerte de la masacre de 11 cristianos que es real, que es oficial? ¿Dónde la escucha usted? No se la pasan. Los cristianos no valemos nada para el mundo. Esa muerte la quieren ocultar. Entonces yo me preguntaba, viendo ese video, ¿el coronavirus aquí es el coronavirus en África? El coronavirus en África mata a la gente porque el coronavirus se metió en el corazón de la gente y los guerrilleros o los ateístas o los que creen en otras cosas están matando a los cristianos, están cerrando iglesias, quemando pastores. Al pastor lo secuestraron, mataron a esos 11 cristianos. Y yo me pregunto, ¿será que un cristiano misionero va a decir ahora, no, yo por prudencia no voy a ir por allá? ¿Cómo voy a ir por allá si es que están matando cristianos? ¿Sabe de qué le daba yo gracias a Dios esta mañana? De que Dios a mí no me ha puesto en el corazón de decir, váyase para África a predicar. Porque, cuán difícil. Pero ¿sabe dónde me puso? En América, donde todavía hay libertad religiosa, donde todavía se puede abrir esta Biblia, pero donde los cristianos se llenan de pánico y toman decisiones personales. La semana pasada lo decíamos, ni pánico ni indiferencia. ¿No es así, mis hermanos? ¿No es así? Díganme que los misioneros digan hoy, no voy a ir a predicar allá porque están matando gente. No lo pueden hacer, es un llamado. Y usted me dirá, pastor, pues Dios los llamó allá. ¿Y a ti a dónde te llamó? Te llamó aquí, estás haciendo tu trabajo, estás sirviéndole al Señor. ¿Dónde te estás escondiendo? Hermanos, de la misma manera que Dios le va a juzgar a un misionero, habiéndole dado su voz para que fuera a predicar a esas naciones duras, el mismo llamado de atención lo va a hacer con nosotros si nosotros no lo hacemos aquí. Ya compró tratados en una librería y al menos los selló y los está poniendo en los supermercados. ¿Ya lo hizo? ¿Sabe dónde está metido usted y dónde estoy metido yo? En el temor de que algo va a suceder. Y hay que comprar papel higiénico porque así vamos a comer. Sí. Ay, ¿qué hay que comprar? Yo le he dicho a mis hermanos, vaya a mi casa y usted encuentra 2 contenedores, sí. Uno de maíz para hacer arepa antioqueña que da miedo. Y otra de arroz. Si pasa algo, pues, arepa venteada como que da miedo.
Pero que me voy a entrar en el pánico y aceite y esto y aquello y lo otro, hermanos. ¿Qué voz está escuchando? ¿Qué voz está escuchando? Porque la voz de esos misioneros, ¿sabe qué está diciendo? Los de ese lado del continente son culpables. Esos están muriendo por Cristo. ¿Y usted por quién está muriendo? ¿Yo por quién estoy muriendo? ¿Sabe que uno nota cansancio aún en los que sirven en la iglesia? Ya hay veces no se les puede hablar. Hay tensión. Hay veces no se les puede pedir un favor. ¿Cómo hago? Porque hay tensión. Hermanos, que el Señor nos siga hablando y que escuchemos siempre la voz del Señor. Póngase de pie, mi hermano querido, por favor. A veces nuestras palabras revelan a quienes escuchamos. Nuestros comportamientos revelan a quienes escuchamos. Cuando se trata de asuntos espirituales y de prioridades en la vida, la única voz que tiene importancia es la voz de Jesús.